que existía una Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y no tenemos más información de eso. Volvemos al 2005, en Megiddo se va a descubrir una porción de un sector. Hay una cárcel de máxima seguridad en Megiddo, en Israel. Megiddo, para que ustedes se ubiquen, es de donde supuestamente nace Jesús, que es Belén, unos 190 kilómetros al norte. Y en ese lugar, que está esa cárcel de máxima seguridad, van a empezar unas excavaciones y van a descubrir un complejo de casas que básicamente excavar Jerusalén significa todo el tiempo descubrir cosas nuevas, porque son ciudades hechas sobre ciudades. Pero esto llamó muchísimo la atención, se detuvieron todos los trabajos de excavación y se mantuvo en secreto hasta el 2015, que ya la cárcel necesitaba ser expandida y en base a los descubrimientos que ya no se podían ocultar, tuvieron que parar absolutamente todo. Lo que les voy a mostrar a continuación, bueno, ahí están las imágenes, vamos a tratar de ponerlas, pero en la medida que yo les voy contando, van a intentar rescatarlas. No obstante eso, que es lo importante que se encuentra en ese lugar. Lo que se va a encontrar en ese lugar es una casa con una especie de mesa que termina siendo un altar, donde se van a realizar los rituales de los primeros cristianos de esa época. Estamos hablando del año 90 después de Cristo, o sea, la gente que vivió en esa casa, algunos ancianos, eran contemporáneos de la época de Jesús, lo vieron, lo conocieron, o sus padres les contaron sobre Jesús. Con lo cual, lo que pasaba en ese lugar tiene una connotación muy importante, porque la inscripción está en griego. Eso quiere decir que la familia dueña de esa casa no solamente, o posiblemente pudieron haber sido griegos, sino que el griego era el idioma inglés de la época, era el idioma que todo el mundo tenía que hablar si comerciaba o tenía contacto con otras culturas. Era el inglés de la época. Entonces eso nos muestra que esa gente recibía gente de todos los lugares y por eso las inscripciones estaban en griego. Es como si uno viajara hoy a Alemania y en Alemania vas a tener las inscripciones en alemán y en inglés, porque inglés hablan todos, alemán no. Esto lo que les estoy contando son a los hallazgos. Dentro de estos hallazgos, los especialistas, los arqueólogos y los antropólogos son las conclusiones que van teniendo. Pero eso tampoco es importante. Simplemente redondea la historia. Lo importante es saber quién es ese personaje que nos visitó hace 2000 años y por qué tomó la decisión de legarnos a una mujer como la cabeza, la columna y de alguna forma la perpetuadora del legado de sus enseñanzas hasta el día de la fecha, María Magdalena. María Magdalena va a tener en la historia, no solamente escrita, sino inclusive en las cuestiones que tienen que ver con la arquitectura. En Europa, María Magdalena es la única persona que tiene altares propios. Hay catedrales que están en su nombre. Y otros me dirán, sí, de la Virgen María también. Pero inclusive en las iglesias y catedrales, en favor de la Madre de Jesús, no tiene un altar independiente y exclusivo de ella, sino que al contrario, en ese altar principal siempre está Jesús y la iglesia dedicada a la Virgen María está en un costado, junto con los apóstoles. Pero María Magdalena es la única que tiene una catedral propia donde centraliza su imagen en tamaño natural, rodeada de ángeles que la están coronando reina y en una cúpula pintada todos los discípulos junto con Jesús ya ascendido, como entronándola. Y es una imagen muy poderosa y un mensaje muy poderoso. Jesús cuando resucita, y después si resucitó o no resucitó, si estaba vivo o no estaba vivo,
si murió en la cruz, si no murió en la cruz, es abstracto. Lo que tratamos de entender es quién es Jesús y quién es María Magdalena y por qué estas grandes organizaciones, citando estas dos como ejemplo, que van a ser los cátaros y los templarios, dieron la vida por sostener no solamente ese secreto, ese linaje, sino también esa figura por encima de cualquier manifestación católica que sostenía que la Iglesia la había instaurado Pedro o Pablo. En definitiva, el primer papa de la historia va a ser Pablo y no Pedro. Pero eso es otra historia. En este sentido, lo primero que tenemos que entender para saber por qué se cambió la historia, cómo vieron los ciudadanos de esa época a Jesús de Nazaret. ¿Era un revolucionario? ¿Era un delincuente? ¿Era un loco? ¿Era un visionario? ¿Era el Hijo de Dios? ¿O era Dios caminando en la tierra? Estas son las 7 posibilidades que tenemos. ¿Qué es lo que dice la historia y los libros? Que Jesús es llevado por blasfemo, por idólatra, por delincuente, porque cuando está en la cruz, los textos antiguos hablan de 3 delincuentes, no dice Jesús y 2 delincuentes. Y entonces nos empezamos a preocupar, porque si la civilización de esa época no reconoce a Jesús como un ser divino y lo vivió, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué nosotros tenemos a un Jesús divino o hijo de Dios, mientras que aquellos que lo conocieron no lo reconocían así? Y quizás el punto crucial acá está en que esos textos que nosotros leemos están hechos 400 años después. Pero todo eso viene a cambiar con este descubrimiento. Porque en este descubrimiento, que son gente que vivió en la época de Jesús, lo que va a decir en la casa no se puede, ¿no? Bueno, después, aquellos que tienen mi WhatsApp o algo se los mando, lo que va a decir ahí es 2 cosas importantes. Que la gran mayoría de líderes religiosos de todas las comunidades cristianas del siglo I fueron mujeres, no hombres. O sea que Jesús creía y confiaba más en las mujeres que en los hombres. Claro, cuando uno ve la resurrección y ve que la primera que se le aparece es a María Magdalena y la nombra su embajadora, entre comillas, porque le dice: ve a dar testimonio a mis hermanos. La mujer en esa época no podía dar testimonio, estaba prohibido, porque su palabra no valía nada. Pero Jesús le dice: ve y da testimonio. Era un hecho muy fuerte para la época. Pero ese descubrimiento de ese lugar, de esa casa, lo que va a decir aparte de eso es exactamente: esto va en dedicación de Deus y Yeshua. Y eso significa indiscutidamente y categóricamente, en las traducciones exactas del griego al idioma de la época, tanto del arameo como de la translación al hebreo, esto está en conmemoración de Jesús, Cristo, Dios. Y otros lo traducirán: esto está en conmemoración de Dios, Jesús, Cristo. Claro, esto es del siglo I. Entonces, sí, la época acompaña lo que decía Jesús. Hoy tuve una charla y me preguntaban casualmente por eso. Porque se contradice la Biblia. Porque en la Biblia Jesús habla de todos nosotros como hermanos. No habla como Dios. Y yo le decía: no es así. Jesús, cuando va a dar su primer discurso en una sinagoga, va a decir: las profecías de Elías se han cumplido. Acá está el Mesías. Y lo sacaron a patadas.
Entonces él no podía comenzar su trabajo diciendo yo soy el Mesías. Primero tenía que generar el conocimiento de sus enseñanzas, llegarían los milagros y a partir de ahí llegaría el seguimiento masivo de las personas. Inclusive en ese tiempo todavía él no se atrevía a decir lo que él a media decir, cuando le dice a Pedro, ¿quién crees que soy yo? Y Pedro le va a decir, yo creo que eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, no lo sabías, te lo dijeron desde lo alto, como certificando que Pedro tenía razón y que había tenido un momento de iluminación. Y a Pedro de arriba le habían dicho, sí, estás ante mi hijo, ese es mi hijo querido. Ese es a quien los discípulos llamarían hijo de Dios. Pero como Jesús ni siquiera a sus discípulos podía decirle que era el hijo de Dios, porque eran judíos, y eso sería blasfemo, y todavía su tiempo no estaba. ¿Qué les dice? Que el Padre y el Hijo son uno. Y que antes de la tierra, Él ya era. Entonces, cuando Jesús acepta que lo llame el Hijo de Dios, Él replica, dobla la respuesta diciendo, el Padre y el Hijo son uno. Y si el Padre y el Hijo son uno, te está diciendo, yo soy Dios caminando en la tierra. Y ahí después podemos entrar en todas las polémicas habidas y por haber. Porque hasta ahora lo que teníamos eran textos del siglo IV. Teníamos textos escritos del 400 al 490 después de Cristo, totalmente modificados por el Imperio Romano, especialmente por la madre de Constantino, que va a ser la que va a elegir los textos y los primeros obispos, que van a conformar la primera iglesia, ahí sí de Pedro, que lo toman como ejemplo, 400 años después. Pero cuando nosotros vamos a los textos antiguos, en los textos antiguos no había ninguna iglesia, Pedro no comandaba absolutamente nada, al contrario, más del 70% del liderazgo de las comunidades primitivas cristianas estaba en manos de las mujeres. Claro, y era entendible, porque ¿quién se iba a poner en esa época que las mujeres sean las que lideraran esas comunidades cristianas si el ejemplo lo daba Jesús con María Magdalena? Claro, pero nosotros 2000 años después no nos habíamos enterado. Y ahí es donde siempre viene la arqueología a defender a los historiadores o aquellos que tienen teorías, y viene la arqueología a certificar o tirar por el barranco esas teorías. Les recomiendo que lo busquen. Esto ha podido estar a la luz de todos, pero fue, como todo, silenciado. Pero si empiezan a buscar un poco por internet y empiezan a buscar el lugar donde Jesús es reconocido como Dios, el elegido, posiblemente vayan a encontrar, yo he subido fotos hoy, seguramente lo van a poder encontrar. Y lo más importante, hoy en el mundo espiritual en el que vivimos, y quizás acá en Capilla del Monte como capital espiritual de la nación, vamos a encontrar un montón de gente que continúa tratando de llevar el legado de estos maestros, tanto de Jesús como el legado de su discípula predilecta, o el que más la entendía, que era María Magdalena. Y no hay nada más lindo que poder llamar las cosas por su nombre. Yo me llamo César, y si voy caminando por la calle y me dicen Alberto, y no me voy a dar vuelta porque no me llamo Alberto, me llamo César. Entonces, muchas veces habíamos tenido charlas donde yo les explicaba que cuando muchas personas llamaban a Jesús Yeshua,